Pero pues ya estamos, por lo visto ya estamos en vivo. Entonces, perfecto, pues muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde Iowa, Estados Unidos, aquí desde mi casa. Entonces me da muchísimo gusto conectarme con ustedes en este día, pues por aquí con muchísimo calor, muy rico. Bueno, aquí tenemos mucha nieve cuando viene el invierno, ¿verdad? Pero ahorita ha sido un calor exagerado, muy rico, muy bonito. Eh, entonces todo está súper, eh, todo lleno pues muchísima buena comida por aquí y cosechas y demás y todo. Entonces disfrutando desde esta parte tan lejana donde Dios nos trajo por acá. Entonces, qué bueno que yo sé que después de que grabamos esto, se comparte el material y el video en otros lados y también lo subimos a nuestra página, que es agape o bc.org. Es ahí donde tenemos, pueden ver todo el material, todos los videos que tenemos, todas las cosas que estamos ahí generando, pues ahí lo pueden revisar. Entonces es agape o bc.org. Ahí pueden estar ustedes checando nuestro material. Y también lo subimos en YouTube. Tenemos ahí la página de Agape Church. Entonces ahí también pueden ver pues cosas que son de los domingos, conferencias, tenemos de todo, ¿no? Y pues realmente también tenemos diferente tipo de material, lo cual es pues muy importante para nosotros el estar manteniendo siempre. Entonces pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Para las que no me conocen, los que no me conocen, mi nombre es Gina Reina, esposa de Lauro Reina, y entonces, bueno, pues queremos siempre tener materiales y conversaciones especiales para todo mundo, y nos encanta, porque es diferente de lo que hacemos, obviamente, por ejemplo, en domingo o en otros lados. Entonces, estas pláticas de viernes, así como viernes y con tu cafecito, son diferentes, así ricas y todo, ¿no? Irma, hey, buenas noches, Irmita preciosa, hablando de café, prepárate uno a mi salud, como los que me preparabas, que te acuerdas que me encantan. Eres extraordinaria en muchas cosas y en el cafecito, wow, riquísimo. También, ay, Forfaya Creation, novedades, ¿cómo estás, Janet? Mucho gusto en tenerte por aquí, qué padre, qué bueno que te unes aquí a la conversación. Entonces, buenísimo. Quiero, quiero checar una cosita antes de, voy a hacer una pruebita nada más díganme si me siguen viendo y todo porque tengo muchísimas notas, nada más quiero ahí, díganme si me siguen viendo ahí donde estoy, escríbanme, estoy moviendo unas cositas de mis notas, nada más díganme si mientras estoy hablando ahorita, si me seguían viendo, nada más confírmenme eso, o si me les fui. Ahorita, acabo de mover una cosita, pero sí me seguían viendo, ¿verdad? Sí seguían viendo la señal normal, es todo lo que quiero confirmar de que no se me está yendo nada aquí mientras estoy moviendo mi pantalla. Ahí nada más dígame si sí. Perfecto, padrísimo. Entonces sí, dígame. ¿Sí me ven? ¿Todo bien? ¿Súper? ¿No me he ido para nada? Ok, porque tengo varias cosas de anotaciones. Entonces, por ejemplo, muevo ahí tantitas cosas. A mí se me mueven un poco las pantallas. Si vieran todo el equipo que hay aquí, está muy interesante. Pero quiero saber que yo no me les voy a ustedes. Normal, perfecto. Súper bien, súper bien. Padrísimo. Y me encanta que luego ya están compartiendo el material en otros ministerios, redes y demás. Bien padre. Entonces, pues gracias a Dios. Porque no todo el mundo puede verlo ahorita en esta hora. Entonces ya después lo siguen viendo aquí y en otras páginas. Entonces, qué bendición. Pues bueno, pues el tema de hoy que, wow, 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 me encanta porque obviamente podemos ver que Dios nos hizo maravillosas, chicas. A los hombres y a las mujeres nos creó, como dice la palabra, su imagen y semejanza. Y realmente dejó tantas cosas Dios como ese perfecto creador en nosotros. Y en todo, ¿no? Somos un espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo. Y las tres partes son sumamente importantes. Pero vemos que es muy interesante cómo Dios ha puesto realmente muchas cosas en nuestro ser y queremos eso aprovecharlo. Ay, Siddhartha Merari, ¿cómo estás, amiguita? Un gusto que estés por aquí, qué padre saludarte, qué bueno que estás por aquí, me encanta tenerte, gracias por unirte a la conversación. Entonces, estas pláticas
como les digo, las ven aquí, luego las reparten en otros lados, muy interesante. Y pues tengo mujeres y amigas y todo que lo ven. Muchas de ellas son creyentes como yo, como las que están aquí conmigo acompañándome. Otras me dicen, yo no sé, yo tengo duda. Otras de plano me dicen, pues no, pero está interesante, vamos a ver. Entonces, yo quiero hablar de esta parte del cerebro femenino. Quizás no sea el único viernes que platiquemos al respecto, porque es un tema fascinante, increíble, y me encanta cómo Dios nos hizo. Entonces vamos a ver, pues obviamente tomando primeramente lo que nos dice la palabra. Acuérdense que desde Génesis dice que nos creó, varón y hembra nos creó, hombre y mujer, y cada uno de nosotros, aunque somos iguales en muchísimas cosas, igual de valiosos, igual de increíbles la creación, igual de perfeccionados con Dios, ¿verdad? Como nos creó desde el principio, somos diferentes, por supuesto. Y me encanta esto que vamos a revisar porque la palabra de Dios habla acerca de la mente. Habla acerca de nuestra mente, de nuestro cerebro, y habla no nada más de nuestro cerebro, sino esta unión que está el cerebro con el alma. Y Él nos dio una mente, nos dio la capacidad de pensar, de construir, de ser diferentes en nuestro cerebro también. Y el Señor habla mucho de la mente. De hecho, la palabra psique es de mente, alma, esta unión, y de ahí viene la situación de psicología, ¿no? Entonces, por ejemplo, así como cualquier ciencia, hay que tener sabiduría de tomarlo, retener lo bueno, desechar lo malo, ser bien sabios en qué sí tomas y qué no tomas, o qué le haces caso y a qué no. Bueno, igual con esto. Yo, aparte de ser pedagoga por la UNAM, estoy ya casi terminando una maestría en psicología por parte de la Unitec en México. Y bueno, yo ya había estudiado situaciones de psicología para consejería también, pero ahorita que estoy tan profunda y más también desde la licenciatura había yo visto mucho psicología y tengo otros diplomados y bueno, en fin. El chiste es que tomo la parte buena en el sentido porque hay cosas también que no nos encantan, ¿verdad? Como en todo, en todas las ciencias, pero me impacta ver cómo hablando incluso en esta parte de cómo está estructurado el cerebro del hombre y la mujer, vemos la mano del Señor. Cómo aún las diferencias que tenemos, chicas, en nuestro cerebro es impresionante. Refleja la gloria de Dios cómo nos creó y por eso somos como somos y nos comportamos como nos comportamos y es todo un tema extraordinario. Pero bueno, vamos primero a ver qué nos dice en esto de la palabra acerca de la mente. Fíjense, nos habla vez tras vez, tras vez, tras vez, por ejemplo, para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 15, versículo 35, Dios nos habla que había estas personas que concebían la malicia, daban la luz, la iniquidad, en su mente tramaban engaño, en su mente, en sus pensamientos, en su planeación, etcétera. También en Job, capítulo 38, versículo 36, dice, ¿quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser o ha dado a la mente inteligencia? Estoy leyendo la versión de las Américas. Fíjense qué tremendo lo que dice Job. ¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser? ¿O ha dado a la mente inteligencia? Por supuesto que eso es el Señor. La psicología, pues obviamente estudiamos la mente humana, la conducta humana, el comportamiento humano, etcétera, y muchísimos factores, incluyendo la inteligencia. Hay tantas teorías que hablan de la inteligencia porque no terminan de entender por qué somos inteligentes, de dónde viene todo esto. Es sumamente interesante simplemente el concepto de inteligencia. Aparte, muchos otros conceptos, ¿no? Porque somos diferentes todos, la imaginación, las emociones, muchas cosas interesantes. Pero me impacta, ¿quién le ha dado a la mente inteligencia? Y Dios también habla en Salmos 7:9, habla de que Dios prueba los corazones y las mentes. Hay algo tremendo en nuestra mente humana. David lo decía, me encanta David siempre que en Salmos 26:2 dice, examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Era como decir, escanéame, Señor. O sea, hazme un repaso, así como rayos X para ver cómo está mi corazón y mi mente. Y vez tras vez a muchísimas partes en la palabra
que nos habla que renovemos el espíritu de nuestro entendimiento con la palabra, que tal cual es el corazón del hombre, tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Habla de las diferencias, habla de muchísimas cosas y a mí me impacta, entre más estudio, más digo, wow, Señor. No porque yo lo necesitara estudiar y decir, wow, Señor, porque ya el Señor es digno wow, nos asombra siempre, pero créame, entre más estoy estudiando cosas, más digo, Señor, aún en la ciencia están viendo las diferencias que tú hiciste entre hombre y mujer. Entonces, vamos, no voy a tratar de no ser muy académica, no, qué flojera. Me gusta hacer las cosas también muy sencillas y que veamos y entendamos y nos encante ver cómo Dios nos hizo y que es maravilloso. Como las partes de la palabra que les acabo de decir. Y Dios no está peleado con la intelectualidad. Y Él quiere que usemos nuestra mente y me fascina todas estas partes de la palabra que habla de la mente, ¿no? Habla tanto como el alma y como los pensamientos y también como la forma de ser de las personas. Por ejemplo, para los malos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel 38:10 dice, así dice el Señor Dios, sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y concebirás un plan malvado. Fíjate, hablando del plan malvado. Sin embargo, por otro lado, vemos a un Daniel, en el capítulo 4 de Daniel, versículo 5, y dice, tuve un sueño que me hizo temblar y estas fantasías estando en mi cama y las visiones de mi mente me aterraron. Fíjense nada más, en su mente, en su cerebro, en su alma. Y luego también en el 4:10 de Daniel dice, las visiones de mi mente que vi estando en mi cama fueron así, ya las empieza a decir. Y habla de visiones de su mente, vez tras vez. Y luego vemos cómo en Mateo 22:37 nos dice la palabra, y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¡Qué tremendo! También en Marcos 6:52 dice que no habían entendido lo de los panes porque su mente estaba embotada. ¡Qué tremendo! Otra más, Marcos 8:33. ¿Se acuerdan cuando Pedro, verdad? Pedro le dice al Señor Jesús que pues que tenga compasión de él y que no, o sea, porque sabe que iba a morir y etcétera. Y el Señor Jesús, volviéndose mirando a sus discípulos, dice, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino de los hombres. Y vuelve vez tras vez a hablar el Señor de la mente, del cerebro. Ay, hola Claudín. Saluditos hasta Canadá. Ahí estamos probando a ver, yo creo que quién tiene más rico el maíz, si el de Canadá o el de aquí de Iowa, ¿verdad, amiga? Entonces, fíjense, el estudio de la mente es impresionante, como les digo, quitando las cosas que no nos conviene estudiar. Pero les voy a decir lo que decía varias personas, uno de ellos un ateo, creo que fue Lee Strobel, no me acuerdo si fue él, dijo, entre más estudias la ciencia, más te acercas a la ciencia, más te acercará a Dios. O sea, la ciencia y la fe no están peleadas. Habrá cosas que no están ahí o no reconocen, las desechamos, pero a mí me impacta cómo el Señor nos creó como hombres y mujeres con distinciones desde lo más chiquito a nivel cromosomático, y aún nuestra mente. Entonces vamos a ver esto que es tan interesante y vamos a comprender por qué es importante ver esto, que Dios nos permita unir la ciencia y le damos gloria a Dios por la forma en que Él nos ha creado. Entonces, díganme si me les voy aquí porque voy a mover unas anotaciones por aquí que tengo, nada más para saber que sigo para ustedes en pantalla. Entonces, fíjense, sería de verdad muchísimo tiempo el que tendríamos que dedicarle a ver las diferencias entre hombre y mujer. De hecho, mi esposo y yo acabamos de dar unos talleres aquí en Iowa, en Estados Unidos, cuatro sábados de talleres de diferentes temas, y uno de los talleres que estuvo buenísimo, porque de verdad vemos cómo Dios ha hecho las cosas, fue acerca de la diferencia del cerebro del hombre y la mujer. Conociéndonos es una bendición, porque entonces también entendemos por qué reaccionamos, cómo reaccionamos, por qué las mujeres hablamos más que ellos, es una razón que Dios puso, por qué nosotros nos acordamos más de cosas que ellos. Y a mí me impacta y digo, Dios, cuánto me encanta verte,
que hasta en la ciencia se está demostrando vez tras vez. No es que lo necesitemos, porque creemos lo que dice su palabra, pero aún en la ciencia están viendo por qué somos diferentes y aún estructuralmente tú ves el cerebro físicamente del hombre y de la mujer y son diferentes. Ahí vamos. Por ejemplo, para empezar, el cerebro del hombre es más grande que el de la mujer. Y en muchísimas épocas de la vida, muchísimas personas, incluyendo, por ejemplo, Platón y demás, hablaban cosas muy feas de la mujer. Decían que la mujer era un hombre imperfecto, que la mujer no teníamos la capacidad intelectual, que como el cerebro era más chico, porque ya habrían, obviamente, los cadáveres desde siempre, ¿no? En la medicina, pues veían que era más chico el cerebro y decían, claro, es que es menos inteligente. Hasta hace no mucho, mucho tiempo se pudo obviamente ver y se sabía, eso es más grande el cerebro del hombre que el de la mujer, porque contiene más agua y contiene más grasa. Entonces, los dos cerebros son extraordinarios. Dios nos hizo extraordinarios. Aquí no es la guerra de los sexos, sino el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, la mujer creada a imagen y semejanza de Dios. Pero hay diferencias muy poderosas que si las comprendemos, aparte de asombrarnos y darle gracias a Dios, vamos a entender muchísimas cosas que nosotros incluso hasta para consejería aplicamos para entender por qué Dios nos creó diferentes. No nada más físicamente, sino de verdad es impresionante la diferencia y las vamos a estar revisando. Hola Doris, ¿cómo estás? Saluditos, qué bueno que estás aquí conectada. Fíjense, vamos a empezar a ver algunas. Hay muchísimo, estas, no saben, imagínense, dimos talleres de así de horas, ¿no? Pero quiero compartirles esto para que de verdad, nos alegremos y digamos, Dios, qué impresionante, gracias, ¿no? Bueno, obviamente hay una diferencia, hay muchísimas diferencias en promedio, por supuesto, del cerebro. A mí un tema que me encanta, ¿no? Por eso la psicología es una rama pues de la salud y estoy en esa área también, o sea, lo que es mucho de lo que hacemos nosotros es en teología, en educación y bueno, ahora psicología, pero como les digo, la parte redimida, ¿no? Que podemos utilizar. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? En este asunto, como les decía, que el hombre tiene su cerebro más grande, por supuesto, y que la mujer, pero la mujer, el cerebro es más rápido también en muchísimas áreas. Por ejemplo, el hombre y la mujer tenemos todos el hemisferio izquierdo y el derecho, ¿verdad? Estas dos partes extraordinarias, pero arriba, en medio de ellos hay un que se le llama el cuerpo calloso o el callo. Entonces, el del hombre es más pequeño, el de nosotras es más grande y unifica más, integra más los dos hemisferios. Por eso, nosotras podemos tener una mayor comunicación entre ambos hemisferios, mientras el hombre tiene más comunicación dentro de un mismo hemisferio o el otro. Y nosotras, ese sombrerito, ese callo, digamos, lo tenemos más grande. Entonces, por eso podemos verlo desde lo más sencillo. El hombre está manejando y está manejando. Él está enfocado, él está alerta, él está concentrado en manejar. Y las mujeres cuando van manejando quieren tener el celular allí, a lo mejor hasta se están algunas terminando de arreglar por aquí, están hablándole a los niños de allá atrás y ya escuchaste, si viene una ambulancia por aquí, ya te diste cuenta. O sea, estás en muchos lados a la vez. Puedes estar cocinando, platicando con una amiga por el celular, haciéndole señas a tu hijo, moviendo al gato por acá, o sea, impresionante. Y el hombre está enfocado perfectamente, porque así lo hizo el Señor, en una actividad y tiene una capacidad de concentración impresionante. Por eso, no es sexismo, chicas, pero el hombre maneja mejor. El hombre tiene mucho mejor esta situación físico-espacial que la mujer. La mujer es más fácil que digas, ¿y dónde quedó el norte? ¿No? Y el hombre es mucho mejor ubicado. Estamos hablando de la gran generalidad. Yo sé que puede haber excepciones, pero estamos hablando en la situación general. Y Dios sabe por qué, porque el hombre es líder, el hombre es la cabeza, como nos dice la palabra, el hombre sabe muchísimas cosas que nosotras no tenemos toda esa percepción y nosotras tenemos muchísimas cosas que ellos no. Entonces juntos, imagínense, wow, juntos es una bendición. Por eso también el enemigo de nuestra alma, el mundo y todas las cosas nos quieren separar siempre y ponernos a pelear entre hombres y mujeres,
porque si nos unimos somos, wow, una potencia para Dios tremendo, es una bendición, ¿no? Entonces, fíjense bien, hay diferencias obviamente en estos dos hemisferios, pero en algunas partes del cerebro también, y esto te estoy hablando que es científico y todo, cómo pueden ver las grandes diferencias. Por ejemplo, el hipotálamo, ¿no? Es una estructura cerebral que es esencial para toda la vida, ¿no? Nos regula a hombres y mujeres el hambre, la temperatura, tu ritmo cardíaco, todo, ¿no? Entonces, obviamente, nos ayuda muchísimo en muchísimas cosas el hipotálamo, que es sumamente importante. Y obviamente hay muchas cosas entre los dos sexos, pero cambia el tamaño porque realmente adopta diferentes formas si eres hombre o si eres mujer. En nuestro caso, ¿verdad? Con mujeres, pues sí va a variar. Entonces nosotras incluso, la mujer en su temperatura tiende a tener más frío que el hombre. Por ejemplo, el hombre suda más, la mujer tiene más frío cuando tienes esta situación. Por ejemplo, el hombre para el hambre y la sed, wow, él puede tener menos resistencia para esto y nosotras más, obviamente, más resistencia para otro tipo de cosas, incluso otro tipo de dolores que Dios nos ha creado así, que es tremendo. Fíjense cómo por las cosas poderosas del cerebro. La amígdala, después en otra ocasión a ver si les traigo todos los, poder poner aquí todas mis presentación, ¿no? La amígdala, perdón, nos ayuda muchísimo con la memoria emocional, con todo este procesamiento, nos ayuda muchísimo y como mujeres esas partes también las tenemos mucho más sensibles muchas veces, incluso hay cambios también, por supuesto. Entonces nosotros, por ejemplo, si hay recuerdos emocionales, los hombres pueden tener una activación más intensa de la amígdala derecha y las mujeres de la amígdala izquierda, porque nosotros diferenciamos más la información. O sea, los hombres son más generales y las mujeres nos enfocamos muchísimo en los detalles. ¿Por qué? Porque así nos hizo Dios, ya físicamente y neurológicamente lo vemos. Es impresionante. Y en la palabra vez tras vez, ves incluso a hombres que hablan cosas y las mujeres llegan y hasta hablan con más detalle. Me encanta, amo eso. Ves cómo hablan los hombres en la Biblia y cualquier libro de historia que tomes o en cualquiera hasta el día de hoy, y ves las mujeres cómo nos vamos mucho más a los detalles y ellos a lo general. Si tú le preguntas, por ejemplo, a tu esposo, oye, ¿qué pasó hace 2 años en tal evento, etcétera? Él se va a acordar en algo general o algo que le haya importado muchísimo, pero tú te vas a acordar de cada detalle. ¿Te acuerdas qué vestido usaste? Es lo más probable, sobre todo si fuiste a alguna fiesta, alguna boda, alguna cosa. ¿Te acuerdas cómo iba vestida fulanita? ¿Te acuerdas detalles de cómo era el pastel? Si nació un niño, ¿te acuerdas perfectamente si fue cesárea, si fue por parto, cuánto midió, a quién se parece? Y el hombre dice, pues nació ya, ¿no? Nació un bebé y ya. Somos tan detallistas que a mí me encanta imaginar, por ejemplo, a Adán poniéndole los nombres a todos los animales y todo, perfecto, pero yo creo, de verdad, me encanta imaginarme que Eva quizás hasta escogió los colores, ¿no? Y le puso nombres a las flores y los detallitos hermosos y a los olores, no sé, es impresionante. Ese es un solo detalle que la ciencia, por ejemplo, ha visto que tenemos más capacidad nosotras de cuando recuerdas algo emocional, tú ves los detalles perfectamente y los hombres no. ¿Y qué pasa? Porque es bueno también saber esto. Para que ni siquiera te pelees con tu esposo, tu novio, tu papá, tus hermanos, porque ellos lo ven de otra manera y nosotras diferente. Me tomaría muchísimo tiempo decirte, muchísimo así por los genes, nada más por los simples, cromosomas y todo también. Por ejemplo, las mujeres tenemos mucho más conitos, cilindros y toda la estructura del ojo. Percibimos más colores. Es verdad, chicas. Dios nos creó para percibir, muchos más colores que ellos. Ellos ven una gama de colores más limitado que nosotras. Entonces, si tú llegas y le dices, oye, me gustaría comprar un tono como fuchsia y otra cosa como turquesa, pero medio que tienda un poco más o menos a verde Nilo, el hombre va a estar, déjame imagino el color.
Y entre nosotras ya entendemos perfecto. Si yo te digo, oye, era un color salmón, así como, o era un rosa palo, así ¿no? O sea, entendemos todas las gamas. El hombre no. En toda esta estructura, que no te quiero aburrir, del oído simplemente, todo está conectado con el cerebrito que Dios nos dio, escuchamos mejor y escuchamos sonidos más así, chicos. Por eso nosotras quizás dormimos menos que ellos, somos más sensibles a los sonidos, y cuando hemos tenido bebés, ¿verdad? Yo tengo 4 hijos. Tú percibes mucho mejor el sonido del bebé, llore o no llore. Y si llore, es más probable que la mamá siempre se va a levantar y el hombre, el esposo, esté dormido. Y hay parejas que se llegan a pelear por esto, pero de verdad él no está escuchando esos sonidos que tú sí escuchas. Tú escuchas cuando alguien ya está entrando a tu casa, aunque quieran entrar quedito. Tú escuchas perfectamente y puedes diferenciar. Se han hecho pruebas donde hay muchísimos niños en ciertos lugares y la mamá percibe y reconoce perfectamente bien cuál es el sonido de su bebé. Así, aunque estén varios niños llorando, tú sabes que es el tuyo. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué tremendo! Y eso estamos hablando de la parte en que incluso la ciencia está generando todas estas información vez tras vez, cómo nos creó. Y si somos sabias, vamos a entender, Dios me creó de tal manera para todo el diseño que Él hizo conmigo, y yo voy a entender esas preciosas diferencias que tenemos, que son una bendición. Claudia nos comparte, dice, ¿cuán importante es mantener nuestra mente en el Señor? Sí. De esta manera tendremos paz, sobre todo nosotras mujeres que tenemos como 1000 cosas en nuestra mente girando al mismo tiempo. ¿Es cierto? Dice, como dice Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque te he confiado. Amén. Eso es algo que es pro y contra como mujeres. Tenemos una capacidad impresionante, es verdad. Y sabes qué, y digo, yo sé que de las que como me dicen, comparten este material en otros que lo han adoptado, gracias. Yo sé que muchas escuchan, unas son cristianas, otras no. Si como cristianas tienes que renovar tu mente con la palabra, de todas maneras, hay una batalla por estar enfocado en los pensamientos. Imagínate si no la renuevas, porque el cerebro femenino es tremendo, así, wow. Por ejemplo, el cerebelo es otra parte de nuestro cerebro. Nos ayuda para el equilibrio, para tu nivel de conciencia, estás consciente, te ayuda, mantienes la postura, por ejemplo. Y obviamente hay una situación un poquito más dispar. El hombre es mejor para esto. El hombre es más grande, un poco más grande este volumen de esta parte. Entonces, ellos tienen un control motor más fuerte que nosotros, tienen más destrezas. Por eso son mejores ellos en correr, en deportes, en desarrollar su masa muscular, en esta percepción en el espacio. Dios los creó así. Y yo digo, wow, Señor, me encanta, me encanta, me encanta. Porque ¿saben qué? Dios no nos ha pedido que hagamos ningún suicidio intelectual. Hay que renovar el espíritu de nuestro entendimiento, en esa parte espiritual y del alma, pero aún el poder leer y el poder comprender y el poder ver las diferencias y el poder revisar aún lo que está en la ciencia y en la salud y en esos campos, que si hay cualquier cosa, eso viene del Señor, aunque no lo reconozcan muchos de ellos, las cosas tan extraordinarias que se siguen encontrando y que todo apunta a cómo nos creó Dios. Y el cerebro de la mujer es impresionante, y si lo enfocamos y lo cuidamos, tanto la parte espiritual, del alma y todo, como también generar de verdad, aprovecharlo, por favor, no dejarlo así como en descanso, es una bendición porque Dios nos dio una capacidad tremenda. Antes se creía, era un mito. No sé si algunas veces escuchaba, no, es que nada más usamos como el 10% de nuestra capacidad. No, 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 eso no es tal cual. Puedes usarlo todo, pero quizás no al mismo tiempo. Por ejemplo, hay estudios y lo pone que hay personas, todos tenemos niveles de inteligencia, todos somos hechos como el Señor nos puso a su imagen y semejanza, y Él ha puesto la inteligencia, como hasta se los leí en la palabra, ¿no? Que Job decía, es que ¿dónde viene la inteligencia? Bueno, es una de las cosas que la psicología
como psicólogos estudiamos mucho de dónde viene la inteligencia, cómo está, claro que sabemos nosotros que es del Señor, pero si vieras todo lo que significa la inteligencia, te impactarías, ¿no? Y la cuestión es que la gente que se vuelve experta en algo es porque está usando mucho más esas partes de su cerebro. Y entre más los uses, es como un músculo que se hace más fuerte. Por ejemplo, Einstein, físico tremendo, un inteligente, wow, pero era muy malo en otras cosas. Por ejemplo, nunca pudo aprender a nadar. ¿Me explico? Porque él estaba tan enfocado en su parte matemática, química, científica, que no desarrollaba otras cosas, por ejemplo. Es como lo que pasa cuando alguien tiene algún reto a nivel cerebral, por cualquier cosa, un accidente, naciste y tuviste alguna situación médica, cualquier cosa. Esas personas se pueden volver expertas en el campo que les interesa y es extraordinario. Entonces, entre más te pones en esa parte, te puedes volver mucho mejor. Lo triste es que dejemos las otras allá afuera. No te estoy diciendo que nos dediquemos a ver matemáticas siempre y cosas de ese tipo, ¿no? Pero, ¿sabes? Necesitamos también usar las otras áreas del cerebro que Dios nos dio. Y eso implica, por supuesto, lo número uno es leer la palabra. Eso, como si somos cristianas, wow, más nos vale. Y es maravilloso y es lo máximo. Y eso es, no hay comparación jamás. Sin embargo, es preocupante que aún muchas mujeres, creyentes y no, empiezan a tener una capacidad cerebral que va bajando con el tiempo porque no leen otras, o sea, no hacen otras cosas tipo un poquito de matemáticas básicas. El armar un rompecabezas, el jugar ajedrez, el tratar de memorizar algo, ¿sabes? Porque dejan esas áreas y no utilizan completamente todo lo que tienen los dos hemisferios y entonces empieza a venir pues poco a poco atrofiarse y con el tiempo vienen situaciones de que se te está yendo a la onda, que se te la memoria, que no te acuerdas de quién sabe qué, que no sé cuánto. Y también son situaciones porque no estamos utilizando todas las capacidades que el Señor nos dio. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Por no hablarles de otras cosas, para no pasar ahí con los ventrículos y otras cosas interesantísimas que tenemos como mujeres. Pero como lo estábamos viendo en la palabra vez tras vez, y quiero volver a leer esto porque está tremendo lo que estábamos leyendo de Job. Nuevamente, Job 38-36 en la versión de las Américas. ¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser o ha dado a la mente inteligencia? Aún la palabra dice que el alma sin ciencia no es buena. Qué tremendo, qué tremendo. Y que hay que amar al Señor con toda nuestra mente también. Y luego fíjense aquí, en Lucas 24:45, eso está tremendo. Está Jesús caminando, ¿se acuerdan? Por el camino de Maús y no lo reconocen a él. Y eran personas inteligentes que ya lo conocían, que habían estado con él, que sabían perfectamente las escrituras, pero no tenían toda la comprensión. Tú puedes pasártela leyendo y leyendo y no tener toda una comprensión si el Señor no te la pone. Y es impresionante, aquí en Lucas 24:45, y dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. ¡Qué tremendo! Entonces, el Señor Jesús crecía en estatura y en gracia y favor y sabiduría delante de Dios y de los hombres. Y la forma en que él hablaba era impresionante, obviamente el Señor Jesucristo, pero también era un hombre sumamente inteligente. Entonces, podemos ver en la palabra la increíble bendición que es que veamos y entendamos en las mujeres, por ejemplo, lo puedes ver nuevamente en la Biblia y en toda la historia y hasta el día de hoy, las grandes diferencias, porque el Señor, pues obviamente colocó al hombre el par de cromosomas que ellos son X y Y. El hombre es el que determina el sexo del bebé cuando se une con la mujer. Nosotras tenemos los cromosomas XX. De ahí viene toda la diferencia sexual, la diferencia de nuestros cerebros. Tenemos diferencias a nivel celular, es impresionante. Dios nos creó así. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces queremos
obviamente tenemos muchas cosas iguales, pero muchas veces muchas mujeres quieren que el hombre hable exactamente y comprenda todo nuestro idioma, todas las formas de que nos expresamos, todas nuestras emociones y todo. No, y no es porque no quieran, no pueden. Ellos, el hombre, después de un tiempo de escucharte, si tú estás, por ejemplo, con una discusión o algo, ya después de 30 minutos, 40, etcétera, el hombre literalmente, el cerebro de él empieza como a bloquearse. Ya la voz aguda, olvídate. Olvídalo. O sea, es una situación que Dios lo puso. Por eso, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de historia. Por eso, y hay mujeres bien astutas en la palabra que también sabían cómo hablar y cómo todo. O sea, es que es impresionante cómo Dios nos ha creado. Pero, por ejemplo, Margaret Thatcher, la gran primer ministro de Inglaterra, ella cuando empezó en la carrera política, su vocecita era muy chillona, era así como demasiado, ¿no? Entonces, ella hablaba con todas las personas importantes del parlamento y etcétera, y todos decían, es que esta mujer habla y nadie ni la quería escuchar, les aburría, les aturdía, era un problema. Ella tuvo que tomar clases especiales para empezar a hablar así y empezar a hablar poco a poco, como la conocemos, la gran Margaret Thatcher, que ella hablaba de esta manera más grave, inmediatamente tuvo un éxito tremendo en que todos le pusieran más atención, porque de verdad es muy interesante, es ya no. Entonces es increíble. Mira, Claudio nos dice, el no dormir suficiente afecta también la mente, al igual que las deficiencias de diferentes nutrientes de la comida. Sí, el estar móvil, hacer ejercicio también beneficia enormemente, sobre todo el ir envejeciendo. Es cierto, dormir, a nosotros nos afecta más el no dormir bien que el hombre. El hombre, Dios lo creó por eso, con tantas cosas increíbles. El hombre soporta más el estrés que la mujer. La mujer, un estrés hasta cierto nivel. Y si te pasa, dices, ya no puedo. O te estresas y te pones, histérica. Por muy linda y cristiana que seas, hermanita. Así es. Y el hombre aguanta más el estrés. El hombre incluso necesita una cantidad de estrés para funcionar. Por eso le encantan las competencias, el trabajo y muchísimas cosas. Dice Alfredo, después de un rato que hablas mucho y nada más oigo bla bla. Es que es verdad. Y a veces te enojas, Señor, ¿por qué? Porque yo quiero hablar más con mi esposo. El Señor nos creó así. Y de verdad, no es como, por ahí luego les voy a dar todas las estadísticas porque hay unas que no son reales. Si hablamos más que ellos, no hablamos como que una cantidad 3 veces más y así, no, eso no es real, no es correcto. Pero mira, haz la prueba. Si ya lo ves como que está cansado, empieza a hablar, no así como tampoco, ¿no? Doña Félix, María Félix, pero empieza, si estás hablando normal, empieza a hablar un poco más tranquila y más así, viéndolo a los ojos, que haga contacto visual y empieza a hablar un poquito con la voz más ronquita y en serio. Y si tienes hijos, de verdad, tú le puedes estar hablando a una hija y le puedes dar una orden y la hija en donde quiera que esté te escucha porque somos así por el cerebro y nuestros 2 hemisferios que Dios nos creó, increíble así, y te va a entender y te va a escuchar. El niño no, igual, somos igual de, Dios nos hizo igual de extraordinarios, pero somos distintos en el cerebro, ¿no? Hay cosas muy similares, pero hay otras cosas que no. Y el niño, el chico, no te va a hacer mucho caso hasta que tú vayas, hagas contacto visual, así te acercas con él, casi lo tocas y ya le dices tu orden. Oye, tienes que recoger tu recámara o hacer tal. Y rápido, enfocado, al grano. No le traigas rollos mareadores. Y luego te deprimes o te pones triste o tienes situaciones que no entiendes. Dios es sabio como nos creó. Hay que entender cómo nos creó. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos en esta maestría que estoy terminando en psicología. Está muy padre porque había yo empezado otra maestría que se estaba poniendo muy raro. Dije, esta parte no me gusta de la psicología, Dios va y no. Pero esta parte inteligente, sensata, cuerda, es maravilloso porque ves, como les digo, aún físicamente como Dios nos creó y las áreas de la mujer las tiene muchas de ellas más grandes. Por ejemplo, el área de la memoria de la mujer, que es como, para los hombres lo dirían, es el hard drive, el disco duro. Nosotras lo tenemos más grandes, chicas. Entonces, almacenamos impresionantemente la información y los hombres no. Ellos se enfocan en lo que tienen que usarlo. Ellos son mucho más funcionales, son mucho más prácticos y al grano. Y tú puedes y yo recordar años de historias, de situaciones,
Las que ven novelas, se acuerdan de las novelas. Luego una se me saca, ay, yo no veo novelas, Gina, yo nada más veo series de Netflix. Luego, pues es como es lo mismo las que más cool, ¿no? Pero se acuerdan de todo, y los hombres no. Ellos no van a tomar ese tiempo para acordarse de tantas cosas. Ahora, no les voy a dar los datos igual, así académicos o de la salud, porque qué aburrido, pero en pocas palabras, el hombre, hagan de cuenta que nosotras para contestar somos rapidísimas. No es porque seamos más inteligentes, repito, ambos son sumamente inteligentes. Pero nuestra carretera de la comunicación es súper rápida, mega rápida. Así, es a nivel, hagan de cuenta que voy a comparar que nosotras, nuestros pensamientos van rapidísimo, como un avión. Y el del hombre, por ejemplo, para contestarte y asimilar lo que le estás diciendo y razonar y luego contestarte, es como si tú vas a un avión y él va en un auto de carreras. O sea, de verdad. Entonces tú ya estás hablando con tu esposo, tu papá, tu jefe, lo que sea. Él habla y tú ya sabes que vas a contestar. Tú ya escuchaste y antes de terminar, tú ya estás resolviendo aquí y ya estás lista para contestar. Y somos mejores para el lenguaje desde chiquitas. El hombre en tiempo razona, toma más tiempo, pero lo analiza, lo fracciona, lo detalla. ¡Wow! Nosotros nos vamos con todo, ¿no? Y él, a veces tú estás, ya dime, decide, o esto. Y dices, espérame, estoy pensando. Y tú, ay, o sea, ¿cómo, señor? Si yo ya sé qué vamos a hacer o ya tengo la respuesta. No. Él lo analiza muy bien y después ya te va a dar la información. Aunque tú ya fuiste y veniste. Entonces, qué bueno que Dios nos permita ser sabias para cuando estés platicando con tu esposo o tus hijos, etcétera, más, digo, si son varones, tú digas, ¿sabes qué? Ya sé que él está procesando diferente que yo y yo aprendo de eso, pero yo no soy hombre. Y el hombre, por más que quiera hablar como tú, repite conmigo, nunca va a hablar todas las palabras como yo. Nunca me va a decir todos los detalles que yo quisiera saber. Por eso están las amigas, gracias a Dios. Un cafecito con las amigas y tú puedes hablar de todas esas cosas y detalles y demás que tu esposo va a decir, ¿en serio? O sea, no. Ya lo cansas cuando quieres hablar de lo importante. Irmita, somos históricas. Oh, sí. Y no solo histéricas a veces, históricas. Es una realidad. Dice Claudia y nos comparte. Dice, yo le digo a Alfredo y a mi hijo, a ver, repítame lo que te dije. Nada más para checar que me entendiste. Dice, pero eso sí, él es mejor tomar su tiempo y pensarlo mejor antes de responder. Exacto. No, y ¿sabes qué? Si haga la prueba. Si están ellos ocupados viendo la tele o manejando alguna cosa y tú estás, hable y hable y hable. Y yo sé, como tú dices, Claudine, a ver, me escuchaste, repite lo que te dije. Como son muy inteligentes y tienen esa capacidad, ellos te van a repetir, aunque no lo hayan procesado todo, te lo pueden repetir. Ah, sí me dijiste esto y esto y esto y esto, pero no te escucharon todo tu rollo, esa es la realidad. Yo sé que eso era un retraso, Doris. No, no, imagínate, así somos. Es que, ¿a poco no es maravilloso? Yo digo, Dios, gracias. Y luego cuando estoy leyendo la palabra, me encanta que veo cómo las mujeres, fíjense cómo hablamos, cuando habla una mujer en la palabra, la forma en que habla también. Y Dios, cómo relaciona, por ejemplo, cuando es algo hermoso y maternal, dice el Señor Jesús, ¿no? Como la gallina junta sus polluelos, así quise juntarlos ustedes, pero no quisieron, por ejemplo, ¿no? Es un factor muy femenino y la forma en que somos. Nosotras somos hechas más para relaciones, para mantener junta a la familia. El hombre no, el hombre es más para proteger y proveer a la familia. Yo sé que hay muchas mujeres que apoyan con la provisión, pero ellas lo hacen también para eso, para nutrir, para dar, para regresar, para bendecir. Tenemos esa capacidad y en nuestro cerebro, las emociones, por ejemplo, es muy interesante dónde se encuentran y cómo se manifiestan. Jamás las vas a poder apagar. Hay gente que no, las emociones, mata las emociones. No, jamás. Dios nos la dio. Lo que sí podemos hacer es regularlas, obviamente es que no nos domine, sino nosotras de verdad ser mujeres que sabiamente sepamos reconocer esas emociones y decir, Señor, ayúdame con esa inteligencia emocional, pero esa sabiduría que tú me das a no irme por mis emociones nada más. Por eso la mujer puede
realmente explotar mucho más en muchas cosas y después ya se arrepiente de haberlo dicho o haber explotado. La mujer muchas veces también, por ejemplo, a nosotras nos calma más el llorar, muchas veces, la mujer llora más y hay diferentes tipos de lágrimas, eso también es todo un tema. Pero nos calma, es como, "Ay, este soy yo, soy la anestesia", y a veces ya una mujer saca eso y lo sacó, se acabó el tema y el hombre lo puede sacar desde otra forma, ¿no? Ahora, algo que me impacta y que por más que quieran promover muchos esta situación de género y cosas que estamos viendo en la actualidad, desafortunadamente, aún la ciencia nos lo dice, no existe un cerebro unisex. No existe. La mujer es cerebro femenino, el hombre es cerebro masculino. Nuestros circuitos son ya establecidos. Los cerebros son diferentes, configuramos diferente. Las mujeres solemos mejor, ¿sabían? Por nuestro cerebro. Tú percibes más las cosas y todo, y el hombre no. Nosotras disfrutamos más aún con el gusto también, y el hombre no tanto como nosotras. Todos los nervios vienen desde nuestros órganos, desde nuestros 5 sentidos, directamente al cerebro, y el cerebro empieza a interpretar lo que vemos. Por eso tú puedes llegar y decir, pruebas algo y dices, eso tiene pasote, tiene orégano, tiene tal cosa. Y lo hueles y lo disfrutas. El hombre es muy raro que llegue y diga, ay, qué rico huelen estas flores. No, bueno, no. O que diga, qué tanto, a menos que sea un chef que adiestró mucho su cerebro para saber los diferentes ingredientes. Y entonces ya te puede decir el chef, bueno, esto, y tú dices, ay, es que los chefs son mejores los hombres. No, es que hay más chefs hombres y eso es otra historia, el por qué. Pero la que cocina más, o las que han creado las más grandes recetas a nivel mundial y en la historia son las mujeres, desde las cocinas de las monjas y los conventos, las cocinas de todas las mujeres nómadas también, nosotras en toda la historia, por ejemplo, de Latinoamérica, y nuestro cerebro está conectado con los recuerdos también de los olores. Por eso cuando tú hueles cierto perfume, cierta cosa, te remite inmediatamente recuerdos increíbles. Entonces, nosotras, de verdad, es increíble que veamos, ahorita que estamos hablando de las mujeres, podría decir más del hombre, pero enfocándome en las mujeres, por ejemplo, te voy a dar un tip muy bueno. Y es verdad, cuando muchas mujeres se sienten como un poquito ay, abajo, y si ya eres cristiana y ya oraste, ya claro, eso es lo primero, ¿ok? Pero también no seamos tan súper espiritufláuticas. Honestamente, a veces el que tú descanses como mujer, estés bien hidratada, te comas un trocito de chocolate, cambia aún la química de tu cerebro. Por ejemplo, eso es bien chistoso. Y mi esposo, él es también psicólogo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando el hombre quiere discutir, viene cansadito a casa, tiene hambre y todo. Si tú le preparas una comida con una salsa muy picosa, esa señal va al cerebro inmediatamente, calma esa parte del enojo y él se relaja más. Y literalmente está comprobado que él va a ser menos capaz de debatir o de enojarse muy fuerte después de haber comido una buena comida mexicana picosita. Ahí tú te recuerdas la sabiduría de las abuelas, ¿no? Que decían, el amor entra por el estómago, ¿no? O dale primero de comer cuando llega a la casa y después ya platicas el tema que tú quieras. Y nosotras nos calmamos más con lo dulce. Es impresionante todas las cosas que tiene el chocolate, por ejemplo. Ándale, magnesio, ándale. Y otras todas las cosas de los otros ingredientes, ¿no? También que te calma, es una cosa tremenda. Por eso es increíble, ¿no? La gente que bebe un poco de vino actúa igual. Las sustancias químicas son tremendas y te ayudan a crear realidades diferentes. Es impresionante también lo que llega a pasar y cómo cambia la percepción de una persona, la estructura cerebral. Es increíble. Dios nos ha hecho extraordinarios, de verdad, para percibir y disfrutar su creación, para relacionarnos, para amar, para cuidar. Nosotras mujeres, por ejemplo, algo impresionante, somos mucho mejores para captar inmediatamente y eso igual, en la palabra de Dios nos pone como mujeres que obviamente amamos, ¿no? Bueno, no todas, ya ves que hay de todo, ¿no? Pero que somos más por eso, esta capacidad de nutrir y de tener junta a la familia. Incluso las mujeres pueden leer mucho mejor la expresión de los ojos. Ahorita, por ejemplo, ahora, o con el asunto del coronavirus, que todo el mundo con cubreboca y todo,
Para las mujeres es casi ningún problema el reconocer, aún así, si está alguien triste, si está decepcionado, si está estresado, si tiene todo absolutamente. Desde chiquita las mujeres, las niñas, quieren ver los rostros de las personas y te voltean la cara porque te quieren ver. El niño no, el niño te puede ver y se voltea si pasa una mosca, el camioncito, cualquier cosa. Él se distrae rapidísimo. Nosotras nos enfocamos, por eso amamos cuando alguien nos escucha y nos pone toda la atención. Yo a veces a mis hijos, ¿no? A los 4 decía, es que escúchame con los ojos también. No, mamá, o sea, te estoy escuchando y yo, no, no, escúchame con tus ojos, nos encanta. O sea, es la forma y todas, fíjense qué interesante, aunque todos somos diferentes, por supuesto, el Señor nos creó, somos únicas, para el Señor y Él nos hizo de una manera extraordinaria. Nuestro embrión vieron sus ojos y en su libro están escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Pero al mismo tiempo somos iguales. Pruebas de pruebas se han hecho a través de décadas y décadas y las personas reaccionan exactamente igual. Por ejemplo, si hay un incendio, la forma en que la gente se estresa o la forma en que va a gritar, si hay un triunfo levantando las manos, o sea, hay una serie tremenda de cómo reaccionamos que incluso por eso agencias de investigación, policíacas, de aeropuertos, etcétera, saben muchas cosas cuando la gente reacciona y saben si estás mintiendo, si no estás mintiendo, de qué manera cuando hablas volteas a ver, hasta sin que tú te des cuenta, volteas a alguno de los, volteas tus ojos te traicionan en el sentido que estás buscando información o estás inventando una cosa. O sea, todos, el Señor nos hizo de una manera tremenda, los cerebros de los hombres son idénticos, aunque varíen en alguna situación, y los cerebros de todas las mujeres son idénticos, aunque puedan variar un poquito en alguna situación. O sea, hay dos cerebros nada más. No hay un cerebro unisex. Y desde ahí podemos ver que por eso las mujeres, la gran mayoría, tendemos a reaccionar de ciertas maneras, el hombre a ciertas maneras. Así es lo que Dios ha creado y es importante entenderlo para darle gloria a Dios, para entender cómo llevar nuestras relaciones, para evitar las frustraciones y también saber, Señor, así me diseñaste. Entonces, una cosa es renovar el espíritu de nuestro entendimiento y otra entender que literalmente así somos. O sea, ya, cuando uno está embarazada a las 8 semanas, todo cerebro fetal, así se le llama, es como si fuera un, neutro, bueno, más bien femenino, casi, casi, ¿no? Y después viene una derrama de hormonas tremendas, muy fuerte, y hay un flujo de testosterona poderosísimo, y entonces hace que, entre comillas, ese cerebro que en ese momento parece unisex, sea masculino y divide el cerebro, de una manera tremenda, y cuando viene ese derrama de esa flujo de testosterona en el cerebro que lo hace varón, hay ciertas cosas que se matan algunas células del centro de comunicación, pero por otro lado hace crecer otras más en los centros que son de la agresión y los sexuales. Desde allí la imagen de Dios, desde allí la creación y el diseño del Señor para el hombre, que es más físico, es más de tareas, es más, él piensa más en lo sexual y por eso la relación en el matrimonio es tan importante y mucho más significativa también. Para él es más la agresión. No hagamos que nuestros hijos o nuestros esposos sean súper suavecitos, no tiene nada que ver con el temperamento, pero el carácter, ¿no? Es diferente y el hombre es más dado a esto y la mujer es más dada a la comunicación, por eso ellos están llenos de testosterona, nosotros de estrógeno, entonces es diferente, la sabiduría del Señor es tremenda, es tremenda y por eso como mujeres hasta en la piel tenemos más sensibilidad, somos más suaves, somos diferentes hasta en la forma en que nuestro cuerpo y hasta los músculos, el cerebro, lo que va mandando todo el tiempo desde que Dios nos diseñó y eso le da gloria a Dios y es extraordinario, es extraordinario. Obviamente, como les dije, los niños son menos comunicativos, a menos que los estés enseñando demasiado, no es algo tan innato. A nosotros siempre nos interesa la expresión emocional,
las miradas y todo. El hombre realmente no, a menos que esté muy enfocado, honestamente. Las mujeres necesitan más ser aprobadas, necesitan más escuchar una aprobación que el hombre. Obviamente, en la empatía, nosotras somos mejores para la empatía, somos más dadoras, somos más de regalar, de dar, de donar, de diezmar, de ofrendar, de ayudar. O sea, eso es algo tremendo, porque siempre estamos dando, protegiendo, amando, etcétera. Entonces es tremendo, eso es una realidad. También nosotros, por ejemplo, cuando una niña, sobre todo esta chiquita, ella va a absorber mucho, sobre todo en los primeros 2 años de vida, toda esta situación, porque su sistema nervioso, su entorno se está construyendo fuerte, y entonces eso va a implicar muchas cosas para el futuro. Gracias a Dios que Él siempre cambia y hace cosas con nosotros, ¿no? Pero si una mamá es muy estresada, entonces, eso es algo que el estrés y la forma de reaccionar muy fuerte emocionalmente lo aprende mucho más de las mamás que de los papás. Tremendo. Entonces, tal cual ves una mamá estresada o dramática o lo que sea, voltea a ver a sus hijas, muchas de ellas no van a ser iguales, muchas de ellas van a ser diferentes, otras sí van a ser iguales, porque obviamente también lo que estamos enseñando, por supuesto, lo vamos a reproducir. Nosotras nos importa más la armonía social y así Dios nos creó, ¿no? Nosotros somos más de, ¿sabes qué? Tener juntos a todos. Por eso, por ejemplo, si el padre viene y el esposo quiere disciplinar de alguna manera, la esposa quiere, no, espérame, perdónalo, no, es que mira, ya pasó. Y el hombre quiere disciplinar, quiere corregir, o a lo mejor alza la voz, porque por algo Dios también le permite que pueda alzar la voz cuando es necesario, no siempre. Y las mujeres no quieren porque nos inmediatamente nos no queremos ningún tipo de situación que percibamos que nos va a quitar nuestra seguridad. O sea, que sea amenazante. Entonces tratamos de, no, no, espérame, siempre estamos tranquilos. A ver, tú acá, tú allá, tratando de que todo se arregle. Pero es muy bueno que le permitamos al papá tomar su lugar como líder y él pueda disciplinar a los hijos y él pueda dar el consejo en ese momento y él también pueda hablar hasta fuerte si es necesario. Es verdad. Y más cuando son adolescentes. Hagámonos de lado un poco como mamás y mujeres, por favor. Y permitamos que el hombre sea el que pueda tomar también importante. No estamos hablando de que haya violencia doméstica, ese tipo de cosas. No, no, no. Estamos hablando de que si él tiene que venir con más fuerza, lo haga. Porque es necesario y la palabra lo dice. El rostro del hombre con otro hombre que dice, entre ellos se encuentran y entre ellos se afilan como hierro con hierro. Y ellos necesitan, en este caso como hombres, esa cosa que es tan importante, porque ellos tienden también a no me importa el peligro y el conflicto lo puedo yo resolver, están llenos, la testosterona los lleva a que tengan algo muy diferente en el luchar, en el opinar, en el meterse a veces en problemas, pero esto les va ayudando, obviamente, les va ayudando a ir cambiando y les va ayudando a tener un liderazgo si lo saben canalizar y con el Señor, obviamente, ¿no? Entonces, obviamente, esos niveles son bajos, pero realmente las niñas tienen, cuando son chiquitas, comparado con los hombres que todavía tienen niveles un poco de estrógeno y testosterona, las mujeres lo tienen 8 veces más cuando están chicos. Entonces, es un periodo tranquilo. Cuando las niñas están pequeñas, obviamente, es el periodo más tranquilo que van a tener, pero después ya también con las mujeres vienen muchas cosas interesantes que van cambiando y tenemos más aptitudes verbales, más diferencias, más situaciones. Mientras los chicos, por ejemplo, se divierten con combates y que la lucha y la guerra, las películas que les gustan así como, estas situaciones así de mucha acción y aventura, pues las mujeres no quieren. De hecho, los estudios checan que las mujeres esperan mucho más, son capaces de esperarse hasta 20 veces más para jugar algo. Y si hay un problema, las chicas dicen, ya no juego, ya me voy. Y el hombre, bueno, para el contrario, el hombre va a decir, yo quiero estar aquí, no tengo ningún problema y yo le entro a esta situación, ¿no? Dios nos ha creado así, es increíble, ¿no? Entonces, obviamente,
es muy interesante, ya es otra cosa, yo creo que no tendré tiempo de verlo, pero después vamos a hablar qué pasa también con el cerebro cuando son adolescentes y también como mujeres, o sea, qué es lo que pasa a nosotros. Hay muchísimas cosas increíbles que tenemos que revisar y cómo el Señor nos ha creado, y esto es evidencia tremenda, tremenda. Por eso es muy importante que nosotras consideremos y seamos sabias. Decir, Dios, tú me creaste, cada cosa que has creado en mí tiene un propósito tremendo y varios propósitos. Y eso es muy, muy bueno, porque sabemos, aún en Proverbios podemos ver tantos ejemplos de las mamás educando y de los papás educando y vemos la gran diferencia tremenda aún en el momento. Hay muchas cosas que las hacemos iguales y hay muchas cosas que por diseño del Señor las hacemos diferentes. Entonces, como mujeres podemos de verdad percibir mucho más todo. Como les dije, vemos mejor, escuchamos mejor, sentimos más, todo absolutamente. Y estamos siempre usando nuestros dos cerebros, hemisferios, porque están interconectados. Es increíble. Pero por eso a veces también nos puede ganar que la emoción, o nos puede ganar que, ay, esta situación pasó, y el hombre está diseñado para entonces él atender una situación con mucha más precisión, con mucha más practicidad. Podemos confiar en ellos en tantas cosas. Y juntos, imagínense, el cerebro del hombre, el cerebro de la mujer. ¡Wow! Entonces, puede ser una maravilla porque pueden interactuar, pueden los dos compartir las formas de ver las cosas, el mundo, tomar las decisiones. El nivel de inteligencia es prácticamente el mismo y eso es fascinante. A mí entre más estudio todo esto y diferentes cosas, digo, Señor, me encanta que aún la ciencia te reconozca y que tú has permitido, aunque la ciencia llegue hasta donde ha llegado, y literalmente pueden analizar algo tan extraordinario como el cerebro y aún ahí ver las cosas que pasan. Por ejemplo, se han hecho estos estudios que se meten a las personas, que es como la tomografía, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a las personas las ponen a ver cierto tipo de imágenes y ven las áreas del cerebro que se encienden o que se activan mucho más. Y cuando ponen a una persona con pensamientos bonitos, cosas hermosas y demás, cuántas cosas tan maravillosas le hace el cerebro. Entonces, eso me encanta porque ¿qué dice la palabra? Obviamente todo esto es extraordinario. Vamos a ver aquí la Biblia de las Américas. Permítame compartirles esto antes de irnos. Permítame un segundito aquí. Y entonces han puesto a las personas también en esos aparatos a orar. A orar. Y se encienden áreas increíbles del cerebro. Y hay una actividad maravillosa cuando aún físicamente, o sea, no solo espiritualmente, físicamente, en interacciones, en interconexiones a nivel cerebral, se puede ver en la pantalla lo que está pasando cuando estamos orando. Filipenses 4, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, hermanas, y ahí va. Este es un reto para nosotras y otras cosas prácticas también. Pero hablando de esto, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, dice la palabra, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Y como mujeres, el reto es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque podemos estar leyendo, nos encanta otra cosa. La mujer lee más la Biblia que el hombre, a menos que el hombre sí quiera más estudiar. Es impresionante, ¿eh? Impresionante, impresionante. Ellos, wow. Pero a nosotros nos encanta más esto de qué bonito, qué emoción, qué lindo, qué tierno. Ya lloré, ya sentí, ay, me encantó. Pero si no renovamos nuestra mente, entonces cómo estamos hablando, reaccionando, conduciéndonos, actuando, etcétera. Hay cosas que nunca vamos a poder cambiar porque el Señor ya las diseñó así. O sea, por más que ores, nunca vas a dejar de ser platicadora, ¿me entiendes? Pero a lo mejor tu plática va a ser más sabia, ¿no?
vas a controlar lo que dices, vas a agregarle sal y ser misericordioso. A lo mejor vas a decir, voy a seguir platicando mucho, pero ya sé que hay horas en que no voy a platicar, ya sé que voy a cortar un poquito y no es tiempo de hablar y está bien. Ya sé que si no me escuchan todo, no es porque no me amen, es porque de verdad somos diferentes y no hay problema. No me voy a enojar, no voy a pelear, no voy a demandar, no me voy a deprimir. Y vas a disfrutar de todas las cosas que Dios te dio porque sabes que te dio una capacidad tremenda. Y también intelectualmente. Primero, nuevamente lo repito, la palabra, si no lees nada más, si no lees la palabra, no lees nada más. Si después de leer lo más importante que es para nuestra vida, la palabra del Señor, toda la Biblia, la escritura, la escritura, la escritura, yo te animo a que leas otros libros también, un ratito. Lee, por favor, algo de historia. Lee, por favor, algo ¿te gusta más la cocina? Las recetas, por favor. Lee, haz un poquito de matemáticas, por favor. Hay gente muy cristiana con unos problemas mentales muy fuertes cuando ya es grande. Entonces, ¿por qué una cosa es lo espiritual y otra cosa es también las cosas que Dios permitió de ciencia, las cosas que Dios permitió de aprendizaje? Si no aprendes algo nuevo, también ese es un problema tremendo. Las situaciones de saber hacer las cosas, me explico, de usar tus dos hemisferios. Si tú te lavas los dientes con la derecha, trata de lavártelos con la izquierda. Trata de aprender, memorizar, por eso memorizar la palabra y repetirla y memorizarla es tan poderoso. Pero también haz cosas de pintar, toca un instrumento que no seas bueno, escucha la música. O sea, Dios creó todas las cosas, el irte y pasear, disfrutar los aromas, las cosas que todo eso activa también lo que Dios nos ha dado. El tomar el sol, el alimentarte bien, todas esas cosas es parte, porque no nada más somos espíritu y luego se nos olvida y es bien triste ver mujeres que se van deteriorando porque dices, pues es que soy cristiana y leo y la ahorita, pero no hacen nada más, nada. No enseñan algo, no escriben, ya casi nadie escribe. Si me explico, es tremendo, tremendo. No, ni siquiera nada, dijeras tejer, conducir, no sé, bueno, es tremendo. Entonces, eso es triste, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar espíritu, alma y cuerpo. Y claro, el Señor nos transforma la mente y también estoy hablando de la parte también, obviamente, aún física de la mente, del cerebro, ¿me explico? Aún así, más ahorita, es increíble la salud mental que está pasando a nivel mundial de gente cristiana y no cristiana, que está buscando apoyo y ayuda porque obviamente no está pensando lo correcto, no lo lleva, o sea, lo tenemos nada más como algo que ya lo conozco, pero no lo estoy practicando de verdad. No estoy o sea, teniendo sujeta la mente. Y el cerebro es poderosísimo, es tremendo, es tremendo. Por eso, si no cambiamos y también, pues obviamente permitimos que alguien cercano, en este caso tu esposo, tu hija, tu amiga, nos vaya diciendo cómo nos ve también. Oye, no estás hablando todo lo que debe de ser, no estás, no, o sea, a lo que yo quiero llegar es realmente, como dice la palabra, tal cual es el pensamiento del hombre en su corazón, tal cual es él. Pero al mismo tiempo hay palabra donde dice que para un hombre, para una persona todos los días son iguales, mientras que para otra persona todos los días son diferentes. Tenemos también diferentes puntos de vista y diferente forma de percibir también la vida. Hay personas que todos los días puede ser algo, lo ven porque su mente está entrenada, ¿sabes qué? Todo lo que es bueno, todo lo que es positivo, todo lo que es de virtud alguna, todo es digno de alabanza, en esto pienso. Y hay otras que pueden estar pensando en cosas que no, y que no, y que no, y que no, y otras situaciones distintas que muchas veces queremos espiritualizar demasiado y no. Entonces, tenemos que ver esto y más ahorita, ¿no? Lo que se está viendo. Créame, nos checamos las cosas, estadísticas y demás, y es tremendo. Y muchos de ellos es porque no han renovado la mente, ¿cierto? Otros porque, pues, ¿qué estás pensando? Que se te está atrofiando la mente. Pero hay otros que no, que es personas que aman a Dios
y que están con todo en su palabra y que están orando y todo, y de todas maneras hay retos tremendos y hay que ver, ¿no? Hay que ver. Claudina, la palabra de Dios nos transforma, así es. Doris, justo ayer nos decían que nos cultivemos. Exacto, exacto. Claudina, hay muchos desbalances químicos y hormonales que necesitan ser atendidos también. Exacto, gracias por mencionarlo, lo que estoy comentando, exacto. Pero hay un estigma, hay un no, hay un no sé, por ejemplo, hay un caso que nos comentaban de un doctor cristiano, ¿ok? Doctor, o sea, medicina y todo. Y su esposa hace años presentaba situaciones de estrés y de depresión y cosas así. Decían, ¿qué pasó? Pues una mujer de Dios y orando y aquí y allá. Y ahí ya no faltaba la gente de que no. Casi la voy a liberar, ¿no? ¿Y qué pasó? Que ella estaba teniendo unos cambios impresionantes porque a ella le había dado muy fuerte la menopausia. Y entonces empezaron a darle, pues, no sé si eran hormonas o pastillas, lo que sea, no sé. Y ¡pum! De un día para otro feliz, ella feliz. Si hubiera sido un demonio, pues no se quita, ¿verdad? Con la pastillita. Si hubiera sido un pecadote, no se quita con la pastillita. O sea, ella solamente tenía ese pequeño desbalance químico en su cerebro y así hay mucha gente. Porque por el desgaste, por lo que tú quieras. Hay gente que pone accidente, hay gente porque abusó, ¿verdad? Y alcohol y drogas. Hay gente porque, etcétera. Entonces, tenemos que ser sabios. Hay mucha gente, y eso es impresionante, que puede tener mucho conocimiento de una cosa y estar en otras áreas de su cerebro, no están muy activas y se van atrofiando. Y eso es una realidad. Por eso hay que usarlo todo. Todo el cerebro, cada área. Por eso es importante renovar nuestra mente, pero también qué bueno que platiques. La gente que no platica con otras personas empieza también a apagar estas áreas del cerebro, que es importante, de la comunicación, de la empatía, del sentir ese amor y ese cariño, del estar con una persona. Simplemente, ¿por qué crees que el simple hecho de conversar y tomarte un cafecito con alguien, esa interacción, toda la química y todos los circuitos y electricidad que tiene el cerebro, es todo un tema, ¿eh? Todo un tema increíble. De hecho, hay doctores, especialistas ginecólogos y también neurólogos, etcétera, que de broma, pero no tan broma, dicen, el estrógeno es una hormona social. Tú tomas una mujer y la aíslas de que no tenga relación como antes teníamos en comunidad más entre mujeres, de platicar, de reír, de cocinar juntas, de orar juntas, de discutir si quieres un tema, de decirnos nuestras cosas también así, si tienes esa relación bonita de amigos. Y es una situación que levanta toda tu estamina, libera y potencializa el estrógeno y un chorro de cosas. Simplemente hasta la palabra lo dice, cuán bueno y cuán bello es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, las mujeres, vean en la Biblia, las mujeres salían juntas al campo y al pozo y aquí y allá. Y a mí me preocupa mucho las mujeres el día de hoy, cristianas y no, que estás rodeada de tus mejores aparatos, algunos de verdad electrónicos, si tienes más, si tienes menos, la tecnología y demás, pero están más solas y más aisladas y se quedan más tiempo en casa. Es una bendición estar en casita, pero tu esposo y tus hijos están yendo mucho más tiempo allá afuera. Qué bueno que puedas ir con ellos, que los puedas acompañar en donde quiera que estén, que tú también te aproveches el estar con la gente, porque bendices, das y también recibes una bendición tremenda. Una mujer que hasta James Dobson, considero el mejor psicólogo cristiano de Estados Unidos por muchísimos años, él ha dicho, me encantan las mujeres que están, ¿verdad? Somos mujeres que nos dedicamos a casa, aunque trabajas afuera y adentro, pero amamos la casa, la familia. Dice, pero si vieran la cantidad de mujeres que tenemos con depresión tan grande, porque la mujer que es ama de casa y que repite lo mismo todos los días y lo mismo, el experto, él dice, él lo he dicho, que le da mucha preocupación porque le hace cosas un poco tristes a la mente. ¿Por qué? Porque la mujer necesita con alguien para compartir. Si solamente repites lo mismo todos los días o estás en un trabajo que es tan repetitivo todos los días, eso también como mujeres pega más duro. Entonces, es importante el que hables, el que expreses, ores, todo lo que sea espiritual, pero que también te atiendas y también cheques qué está pasando contigo, depende de la edad que tengas. Y también, por favor, que tengas esta bendición
de tener una amiga por lo menos, porque no estamos hechas para estar aisladas. Y con la pandemia y las cosas del el mundo actual es tremendo, ¿no? Entonces sí, el cerebro de la mujer es una bendición. Hombres y mujeres tenemos un cerebro extraordinario, pero estamos viviendo en una temporada donde hay unas afecciones muy fuertes, en verdad, y muchas de ellas tan sencillo como estar con alguien. Es increíble, es como una medicina poderosa. Pero también hay mujeres que se tienen que atender, por supuesto. El tiempo, situaciones hormonales, químicas, de salud, también es importante, ¿no? Porque si no, no queremos mujeres que tengan una idea errónea de lo que tienen que hacer y no les quiero comentar nuevamente las estadísticas de muchas cosas. Entonces, pues esto es el tema. Después podremos compartir un poco más de esto. Hay muchísimo que decir, es demasiado. Dios nos creó de una manera extraordinaria. Cuidemos lo que nos ha dado, espíritu, alma, mente, cuerpo. Y cuidemos también, obviamente, nuestras relaciones y el dar el amor y el orar por las personas y recibirlo, no nada más darlo, sino también recibir de las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a, a orar antes de dejarlas ir. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque podemos platicar de temas interesantes, pero reconocer en todo que tú eres el que nos ha dado, Señor, a todas un cerebro extraordinario, que tú lo creaste, que aún la ciencia está impactada, todas las áreas, Señor, que estudian el cerebro, todos los doctores y todas las ramas que están estudiándolo, están impresionados de la capacidad que tú nos diste y cómo es importante que usemos todas las áreas que tú nos diste del cerebro, no descuidarlo, no caer en que es más importante una cosa que otra y no descuidar lo importante que es mantener también un cerebro sano, un cerebro fuerte, un cerebro que crea, que sueña, que imagina, que piensa, que tiene pensamientos profundos y que tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento con tu palabra y al mismo tiempo hacer uso de todos los dones y la inteligencia que tú has puesto, Señor, las emociones y tantas cosas que desde ahí vienen. Te damos muchas gracias. Yo te pido que a todas las mujeres que escuchan esto y los que van a escuchar los diferentes canales que comparten, que ellas puedan saber que pueden tenerte siempre para renovar su mente y que tenemos la mente de Cristo y que también ellas pueden pues ocuparse también de llevar todo pensamiento cautivo, tu obediencia, renovar su mente con tu palabra y también, Señor, aprovechar el cerebro que nos diste, aún en la parte intelectual, para estudiar otras cosas, para memorizar, para fortalecerlo. Y gracias, Señor, porque somos una bendición para todos los que están a nuestro alrededor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios precioso, perfecto, el gran creador. Eres nuestro Dios, Señor Todopoderoso. Y te damos muchas, muchas gracias porque verdaderamente tú dices que tienes pensamientos. Tú generas pensamientos también. Tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotras, Señor. Te damos muchas gracias por todos tus planes y tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Y buenísimo. Después seguimos con temas así padrísimo. Oh, a echar el chal. Así, Clau. Así es. Oh, ok, Janet, me dices gracias. Yo tengo un niño, pero ya me diste el tip. Ahora entiendo por qué me ignora. No, luego te digo, bueno, y mira, cuando yo empecé a entender esto hace años ya y demás, digo, gracias Dios, porque aún en la parte muy práctica, yo con 4 hijos, imagínense. Entonces era de, en serio, o sea, de verdad, de verdad, de verdad, que es maravilloso el tomar ventaja de las cosas que Dios ha permitido que se sepan, ¿no? Así como lo que se sabe de medicina, qué maravilla, que de nutrición, que de ejercicio, que de tecnología, qué maravilla el saber cosas, porque ya comprendes y se te facilitan, entiendes, ¿sabes? Entiendes por qué Dios nos creó así y cómo podemos comunicarnos. Así que tienes un niño padrísimo. Es diferente, muy diferente y ahí con mucho gusto lo platicamos. Muchas gracias a todas preciosas por haber estado aquí. Todas las pláticas y todas las pueden ver en nuestra página de www.agapobc.org y también pueden escribir con todas las que me mandan mensajitos y cosas. Gracias a Gina @agapobc.org
también hay padrísimo, y en YouTube estamos como Agape Church. Y bueno, también les paso estas cosas porque son las que también como profesionales también nos gusta dar en varios lugares y luego seguiremos hablando de estos temas. Muchas gracias. Buenas noches a todas. Que Dios las bendiga. Ahorita les contesto por ahí. Me pueden seguir escribiendo, pero yo paro la transmisión.